Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a las dos protagonistas de ese reportaje, Ana y María Pilar. Buenos días, bienvenidas a Tiempo de Salud a las dos. Acérquense el micrófono para que las oigamos bien en casa. A mí me gustaría preguntarles a ustedes si ustedes han dejado de hacer algo en sus vidas por el hecho de ser epilépticas, porque desde luego viendo el reportaje da la sensación de que sus vidas son bastante normales, ¿no, Ana? Sí, sí, totalmente normal. Puedo llevar a mi Acérquese hija... el micro, Ana. Puedo llevar a mi hija al colegio, podría estar trabajando aunque no me quiere coger nadie para un trabajo, puedo ir de compras perfectamente, puedo hacer cualquier cosa. Pero usted no ha normal. renunciado a nada por el hecho de tener esta enfermedad. Claro que no. ¿Y usted, María Pilar? Bueno, pues renunciar, pues por ejemplo, al sacarme el carnet de conducir, como he dicho en el vídeo, pues a estudiar, cosa que estoy haciendo ahora porque no me quiere nadie en el trabajo, por no tener el carnet ni por estudios. Y ahora estoy sacándome todo lo que es el estudio de eso, de educación secundaria obligatoria, bueno, grado de medio, estoy ya, y bueno, y el carnet, claro, no me la puedo sacar. No se lo puede sacar, no debería ser así, ¿no? De todas maneras. Siempre me han dicho que no, por el medio hecho de si me da algún ataque conduciendo, entonces me han rechazado muchos trabajos por el mero hecho de no tener el carnet de conducir. De todas formas, la apariencia, desde luego, es que llevan ustedes una vida completamente normal. Sí. Muchas gracias por acompañarnos. Sí. Volvemos a nuestra mesa con la doctora Pérez. Antes comentaban ustedes que existían dos tipos de crisis, ¿no? Las convulsivas y las no convulsivas. Un poco ya se da a entender qué es lo que significan, pero ¿en qué se diferenciarían unas de otras? Pues las convulsivas tienen sacudidas, las personas que las sufren en forma de clonias, que llamamos nosotros, o sea, movimientos de flexión y extensión intermitentes, pero las que no son convulsivas pueden ser simplemente una suspensión de la actividad previamente realizada, o bien puede ser una actividad automática de marcha, o pueden tener frotamientos del brazo contra la cara o contra la ropa. Es muy variado. Vamos a hablar ahora de los criterios diagnósticos y de los métodos diagnósticos que se utilizan para saber que se tiene esta enfermedad. Porque claro, cuando ya es muy aparente la aparición de convulsiones, es fácil el diagnóstico, pero a veces no es tan sencillo. Bueno, lo principal es que tengamos los datos de un observador tranquilo, a ser posible, que se fije en todos los detalles, que no se ponga nervioso, que pueda atender la crisis para evitar los traumatismos que se pueda causar una persona que ha caído al suelo y está sobre un plano duro, pero que al mismo tiempo pueda observar todo y transmitírselo al médico, ¿no? Cuando ya tenemos esos datos por historia, pues después será necesario hacer un electroencefalograma, y si se sospecha que hay una causa, que hay una lesión estructural como razón de esa epilepsia, pues entonces se harán otras pruebas de neuroimagen, se hará un escáner o una resonancia magnética o incluso un SPECT. La epilepsia suele tener las etapas más críticas tal vez en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Sí, son los dos picos mayores de incidencia, ¿no? Antes de la pubertad y después de los 65 años, pero realmente la epilepsia se presenta a lo largo de toda la vida, o se puede presentar, sobre todo la que es sintomática de lesiones. Doctora, hemos recibido una consulta muy interesante sobre epilepsia, la escuchamos. Hola, buenos días. Me llamo Romina, estoy llamando desde Jaca, y la consulta es porque soy epiléptica, tengo epilepsia neoclónica juvenil, es hereditaria por mi padre. Actualmente tengo 24 años, estoy embarazada, tengo 3 meses y medio, y la pregunta era que durante el embarazo me he sentido muy bien y he decidido suspender la medicación. Y mi miedo es que ante el embarazo tenga alguna crisis, alguna convulsión con pérdida de conocimiento y demás, y si puedo tomar la medicación inmediatamente, y cómo puede afectar al bebé. Y de no tener ninguna crisis ante el embarazo, si después del embarazo empezase a tener crisis y me dio la obligación de tomar la medicación, si yo le podría dar el pecho al bebé. Esa es mi pregunta. Muy amable, gracias. Gracias a Romina, que nos llamaba desde Jaca. Lo primero, enhorabuena por ese embarazo, y lo segundo, que está usted de suerte porque la doctora Pérez es precisamente especialista en embarazo y epilepsia. ¿Qué le podemos contestar? Dice que ha dejado la medicación, que se encuentra bien, pero quiere saber si puede tener alguna crisis y sobre todo si después puede dar el pecho a su bebé. Pues es una pregunta y una ocasión especial, ¿no? Esta que me brinda la televisión, porque durante muchísimos años, desde el año 87, estamos proponiendo
en nuestra consulta de embarazo y epilepsia del Hospital Miguel Servet una formación y una información a las pacientes, a sus familiares y a los médicos de salud, de centros de salud, para que comprueben que existen ya todos unos protocolos desde hace mucho tiempo que son de aceptación mundial y que se basan en la información que se consigue de muchos embarazos que son seguidos por especialistas interesados en epilepsia y embarazo. ¿Y lo que dicen respecto a las crisis durante el embarazo y respecto a la lactancia? Se confirman todos los estudios previos. La persona cuando se queda embarazada ha pasado el tiempo más, digamos, importante de la formación del feto. O sea que cuando se entera de que está embarazada, pues ya se ha cerrado, por ejemplo, el canal neural, que ocurre a los 28 días. Puede que dentro de poco se cierre también la posibilidad de prevenir un paladar hendido o un labio leporino, porque eso ocurre a los 47 días, de manera que no vamos casi a prevenir ninguno de los efectos secundarios que se supone se deben a la asociación de antiepilépticos, de algunos antiepilépticos y la propia epilepsia, sobre todo si es genéticamente determinada, y sin embargo vamos a procurar todos los problemas que pueda tener una mujer en su embarazo esa por tener decisión de crisis. Romina de dejar la medicación, entiendo que no es una buena decisión. No se debería de haber producido. Ella debería de haber tenido la opción de programar su embarazo justo cuando estuviera sin crisis, de ir a su neurólogo, de comentar con él cómo debía programar y cuándo, qué debía hacer con la medicación, y luego pues el neurólogo le hubiese informado de qué riesgos específicos tenía ella, en razón de la epilepsia que tiene y en razón del fármaco que toma. Doctora, en cualquier caso, un problema que supongo le pasará a Romina, le pasará a mucha gente, ¿no? ¿Qué hacemos si nos encontramos ante una persona con una crisis epiléptica? ¿Cómo debemos actuar? Porque en las películas yo creo que todos hemos oído alguna vez eso de que no se muerda la lengua, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Bien, es lo que comentábamos, sobre todo evitar que se produzca contusiones si está sobre un plano duro. Se le pone, a ser posible, de lado si la crisis es generalizada, con pérdida de conciencia, como es la habitual o la que todo el mundo conoce, pues procurar que la lengua no caiga hacia detrás para que ocluya las vías respiratorias, y luego pues no intentar frenarle los movimientos, sino simplemente evitar que esos movimientos le produzcan contusiones. Doctora, me va a permitir, porque aprovechando que están aquí Ana y María Pilar, me gustaría preguntarles a ellas, porque todo el mundo a su alrededor sabe cómo actuar, Ana. En caso de una crisis epiléptica. Sí, todo el mundo. Ya le he explicado a todos el cómo tienen que actuar. Tiene que hacer, exactamente, ¿no? sí. Y son ustedes las que informan a las personas de su entorno qué me pasa y qué tienes que hacer, ¿no? En caso de que yo tenga una crisis. O sea que por eso ningún problema, ¿no? ¿Tampoco? No, ningún problema. No. Pues muchas gracias a las dos de nuevo. Doctora, para terminar, hemos escuchado que alrededor del 60% de las personas que tienen epilepsia, pues con estos antiepilépticos, con estos medicamentos, no vuelven a tener ninguna crisis en su vida. ¿Cómo son estos tratamientos? Tan buenos, la verdad. Bueno, a nosotros nos gustaría que tuviéramos más efectividad todavía, que no solamente fuera esa proporción, sino que fueran casi todos los que pudieran quedar libres de crisis, pero lo mejor que estamos teniendo en los últimos años es la disponibilidad de nuevos antiepilépticos que tienen bastantes menos efectos secundarios que los antiguos. Eso es lo más importante. Y por otra parte, pues yo creo que el conocimiento por parte de la población de cuáles son los riesgos a los que se enfrenta, cómo puede contrarrestarlos y cómo puede mejorar su calidad de vida. Una enfermedad mucho más llevadera de lo que parece. Doctora Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta pronto. Gracias.